recio, ¿cierto? Nació en la cruz, en el sacrificio, pero la iglesia se levanta en el libro de Hechos, ¿sí? Dice impulsado por un viento recio. La iglesia avanza por el impulso del Espíritu Santo, porque no es con tu poder, no es con tus fuerzas, dijo Dios, no es con ejército, no es la cantidad, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. La obra misionera solo puede ser sostenida a través del impulso. Ahora lo que necesitamos es entender cómo sostener el impulso, cómo aprovechar el impulso. Sabía que Dios obra de maneras particulares y especiales en tiempos, ¿sí? Hay temporadas. Nosotros estamos viviendo en este momento un impulso financiero en nuestra iglesia, un impulso. Nosotros hace unos años estábamos deseando salir del auditorio donde nos encontramos y estábamos negociando una bodega, pero el Señor dijo, no negocies más porque yo extenderé mi mano y será por mi mano fuerte y poderosa. Y lo que sucedió fue algo extraordinario, es una historia larga. El caso es que todo terminó en que nosotros, en vez de ir a tomar un alquiler de una bodega, compramos un lote, un terreno. Y cuando fuimos a comprar, pues recogimos un dinero y fue milagroso, extraordinario haber podido recoger ese dinero para poder negociar, y tuvimos que hacer un crédito para el resto del dinero. Pero después de eso, al siguiente año construimos oficinas y un mes después de haber terminado de construirlas ya teníamos todo pago. Y había sido un esfuerzo importante de la iglesia en finanzas, de nosotros en la construcción, y yo estaba como un poco renuente con el tema al respecto, y nos habíamos quedado quietos allí porque hay una bodega al lado también, una pequeña bodega que al juntarla nos permite tener el espacio realmente que necesitamos para construir nuestro auditorio. Entonces no quisimos construir el auditorio, sino solo construimos oficinas. Y yo estaba ahí como esperando, y pasó un par de años y le dije, bueno, Señor, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Cómo es el tema? Y siempre que nosotros preguntamos y tenemos conversaciones con Dios, el Señor nos va a hablar y nos va a mostrar lo que Él tiene preparado. A veces el impulso nace, mire, todo impulso surge y nace cuando tú y yo mantenemos una vida de adoración. La adoración es el impulso más extraordinario. La iglesia nació en el Pentecostés, pero las misiones nacieron en la adoración de la iglesia. Estaban ellos en Hechos 13, dice, adorando al Señor juntos, y el Espíritu habló. Las misiones siempre tienen que nacer del Espíritu. Cuando las obras nacen del esfuerzo humano, siempre van a tener un precio humano para sostenerlas. Pero cuando las cosas nacen del Espíritu, el Espíritu de Dios se encarga. Cuando hay gracia, hay favor, hay vientos. Así que yo estaba renuente y el Espíritu Santo me dijo, es tiempo de dar el siguiente paso, y todavía, me dijo Dios, todavía se firmarán documentos, todavía se comprarán casas. Entonces le dije, bueno, Señor, eso tiene una implicación, yo voy a empezar a hablar de ofrendas de templo, y sé que hay gente que se va a molestar, sé que hay un esfuerzo de siembra que dar, y no sé cuánto tiempo nos va a tomar esto. Pero vino un impulso, vino un aliento, ¿sí? No sé cuántos lo han experimentado en momentos de su vida. Bueno, muy pocas manos, pero yo para eso traigo esta palabra, porque todo es diferente cuando tú eres impulsado. Una cosa es andar para algo que uno quiere, otra cosa es cuando Dios te impulsa, ¿sí? Y el Señor me habló una palabra hace unos años cuando estaba en ese ejercicio, me dijo, tú no vas porque tú quieres ir, tú vas porque yo te llevo. Y entendí que no era algo que yo quería alcanzar, sino era donde Dios me quería llevar. Y yo recibí esta palabra que decía así, antes de que tú llegues, yo ya estuve allí. Y cuando tú llegues, mi gracia ya estuvo obrando antes allí. Y vino un hombre, ¿sí? Y me dijo, tengo en mi corazón que esta palabra que tú predicas de gracia llegue hasta Venezuela. ¿Me permites llevar esta palabra? Quiero llevar este mensaje allá. Pasó unos meses con nosotros recibiendo la palabra, se fue a Venezuela, reunió gente, empezó a predicar, todas las semanas reunía personas, le hablaba de la gracia, ¿sí? Y los domingos los conectaba a nuestra iglesia. Y nació una iglesia sin que yo moviera un dedo. La frontera estaba cerrada, nos tuvimos que meter por el río. Después de un año, cuando llegamos, habían cerca de 60 personas
el transcurso de la Arauca hasta San Fernando, porque esto es los llanos orientales en Venezuela, se hizo largo. La persona que nos llevaba, una mujer en un vehículo, la carretera es malísima, así que llegamos a las 9:30 de la noche y todo el mundo estaba allí esperándonos, y cuando llegamos la gente gritó, nos abrazaron y estaban felices, y yo dije, bueno, ya es muy tarde, vámonos a descansar. Y dijeron, no, por favor, predícanos la palabra. ¿Sí? Y es extraordinario cuando Dios impulsa cosas, antes de que tú llegues, ya Dios está obrando y abriendo camino. Y el Señor me dijo, donde yo te muestre, allá. El impulso de Dios es extraordinario. Entonces estoy aquí en este momento preguntando, bueno, Señor, esto va a implicar cuánto tiempo, esfuerzo, pegando ofrenda, pero el Espíritu Santo me dio convicción, y no solo me dio convicción, me dio una cifra, un valor. Y yo vi el número, millones. Y cuando vi el número millones, me paré frente a la iglesia en el aniversario y le dije, iglesia, llegó el momento. Tengo aquí la convicción, la determinación y el impulso de que viene el siguiente paso. Así que vamos a ir a esta meta, 800 millones de pesos. Una cosa loca que nunca había sucedido. Y todo el mundo celebró y arrancamos el proyecto. Año y medio, y estamos en el 83% de la meta. Cuando Dios determina algo y vientos empiezan a impulsarte, no solo te mueven a ti, mueven toda la gente y todos los recursos que están alrededor. Y estamos en un viento de favor, de finanzas, para cumplir un propósito que nos va a permitir edificar, bendecir y alcanzar más personas. Impulso, diga conmigo, impulso. Entonces no es con nuestras fuerzas, no es con ejército, es con el Espíritu del Señor. En el libro de Hechos, las iglesias crecían y se multiplicaban, dice, fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31 es un texto que me ha impactado extraordinariamente. Mire los elementos de esto aquí. Dice, la iglesia entonces tuvo paz. El crecimiento no puede robar la paz nuestra. El crecimiento y el avance misionero no pueden quitarnos el reposo en Cristo. Nosotros, la multiplicación como en los panes y los peces, ocurre en el reposo, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de Él. Me encontré saliendo de una reunión de pastores y vino un pastor que hay gente que lo sigue uno en las redes y mira y ve el trabajo que estamos haciendo, y me dijo, hola pastor, ¿cómo está? Yo bien, gracias al Señor. Me dijo, me imagino que debes estar pero a full, debes estar tremendo, porque con las iglesias que ahora tienes debes estar rendido. Y yo le dije, mira, estaba más rendido cuando tenía una que ahora que tengo 6. Porque aprendí que no es mi esfuerzo, que no es mi lucha, que es cuando Dios impulsa. Y cuando Dios impulsa y cuando el viento sopla, tú tienes que meterte con el viento, tú tienes que fluir, tú tienes que tomar acción y aprovechar el impulso. Yo quiero preguntar, ¿cuál es el impulso del Espíritu para ahí ver la resistencia en este momento? A veces Dios nos impulsa en una dirección. Fíjate, te estoy contando cómo Dios nos impulsó al crecimiento local. Pero se acabó el impulso y Dios nos dijo de otra manera, en otra dinámica. ¿Cuántos saben que Dios hace siempre las cosas nuevas? Y Él nos ayuda a un crecimiento integral. Y Dios quería que empezáramos a extendernos, no solamente a crecer aquí internamente. Cuando yo entendí que el impulso de Dios era para la obra misionera, entonces empecé a lanzar gente y el viento empezó a soplar. La palabra que recibimos fue espíritu que sopla de los 4 vientos, y gente empezó a salir hacia otros lados. Impulso. Ahora estamos en un impulso financiero que está haciendo que esas determinaciones que tenemos en el Señor, que el Señor nos muestra, Dios empieza a mover gracia, gente en la iglesia, de empresas. Mire, un hombre en el año 2020 arrancó el 2021 y como habían prestado dinero, la persona produce arequipes y diferentes productos relacionados con panadería y pastelería, productos para las pastelerías. Y el gobierno le prestó a las empresas, pero luego empezaron, ¿cierto?, a recoger intereses con los bancos y muchos tuvieron que cerrar. Y él estaba buscando un abogado para que le dijera cómo hacer el proceso de liquidación de su empresa.
porque ya no le veía solución. Tenía muchas deudas, no podía ya pagar ni sus empleados y estaba por cerrar. Y un día hablé con él y le dije, vamos a orar a tu empresa. Fui a su empresa, estábamos orando con su equipo, que hay varios de sus hijos y están también sirviendo al Señor en la iglesia. Y cuando estamos orando, el Espíritu me muestra y me dice, van a llevar sus productos a otras naciones. Y él me mira como, pero él no dice nada. Hay gente que dice amén, pero por dentro están derrumbándose. Oyen la palabra, pero como que no encaja con su realidad. ¿Sabes que la palabra siempre viene a mostrarte una nueva realidad que tú no estás viendo? Y él estaba pensando en liquidar y Dios viene y le dice, extensión, impulso. Y empezó un impulso de Dios con él y con varias personas en la iglesia para levantarse financieramente. Y Dios empezó a soplar. El año 2023 me invita a un desayuno y me dice, pastor, es que acabo de comprar otra empresa. Y yo le dije, ¿qué? Me dijo, me la dieron así, me dijeron, por favor, págueme como pueda. Y yo dije, ¿cómo compraste otra empresa? Me dijo, porque lo que yo voy a producir es tan grande que necesito más, otro lugar, otro espacio para poder producir, porque lo que viene es para poder apoyar la obra misionera. La obra misionera. Y entonces vinieron contrataciones que lo pasaron de 100 toneladas a 300 toneladas mensuales de producción. Y un día le pregunté, ven, ¿a dónde estás llevando tus productos? Me dijo, pastor, ya mandamos productos a Cuba y mandamos productos a Inglaterra. Cuando él estaba pensando en liquidar, Dios estaba pensando en soplar para llevarlo mucho más allá. Mucho más allá. El año pasado, parte de este resultado, de todas estas finanzas que nos van a permitir dar un paso de avance, vinieron a través de siembra de esa empresa. Y así muchos testimonios de mucha gente que Dios está impulsando. Pero es el resultado de gente que cuando Dios impulsa dice, doy un paso y me meto en el cuento. Sí, me meto en lo que Dios está haciendo. Porque no puedes ir en una dirección contraria al viento. Tenemos que ir en la dirección en la que Dios sopla. Entonces me encanta ese texto. Tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria, se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Extraordinario. La palabra paraclesis ahí es estímulo, exhortación poderosa y persuasión. Y Dios está trayendo palabras también a esta iglesia para traer una exhortación poderosa que te impulse y que te lleve hacia adelante en lo que Dios quiere hacer con IBR, la resistencia. Quiero hablarte entonces, número 1, la fuente del impulso viene de la consagración y la revelación íntima. La fuente, ¿dónde surge el impulso? El impulso del creyente para la obra misionera, para la tarea del ministerio, viene siempre de la intimidad. Gente sin intimidad es gente sin impulso. Usted dice, esta gente, ¿por qué no anda, no avanza? No tiene intimidad. Pero gente con intimidad tiene un impulso. Cuando tú miras todos los hombres del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto y todos los profetas, todos habían estado en intimidad y recibieron impulso. Mire, Moisés se había olvidado de la obra. Moisés se había olvidado de su llamado y 40 años cuidando ovejas por allá en el desierto. Pero Dios se aparece en una llama ardiendo, pasión enciende, ¿verdad? Y recibe Moisés un impulso porque él se acercó y se interesó. Cuando el fuego de Dios se enciende, uno tiene que acercarse a mirar lo que Dios quiere revelar. Moisés fue y se acercó, Dios se reveló a él y luego le da la vara, ¿cierto? Que tienes en tu mano esta vara, y lo impulsa. Y Moisés va con el poder impulsado por el Espíritu Santo. Al principio lo hizo con sus fuerzas, mató a un egipcio y lo terminó corriendo. Pero ahora lo está haciendo ¿cómo? Por el impulso del Espíritu Santo. Tal vez lo que fracasó no es porque tú no fuiste llamado a ello, sino porque fuiste sin el impulso de Dios. Tal vez lo que no funcionó no es porque eras mala persona o porque no confiabas en Dios. Tal vez porque no aprendiste que no se trata de cuando tú quieres, sino cuando Él te impulsa. Cuando Él te impulsa. Mire que los apóstoles quisieron ir a predicar a un lugar, pero dice que algo se les oponía. Hallaban resistencia. Y de repente, cuando tuvo el sueño, entendió que era tiempo, era favor y gracia para ir a Macedonia. Y cuando fueron a Macedonia, ¿qué ocurrió?
un despertar, un avivamiento. Siempre que sigues el impulso del Espíritu Santo, cosas extraordinarias empiezan a suceder. Pero la fuente del impulso es la consagración y la revelación íntima. El Salmo 27, que lo oramos allí en la primera enseñanza, dice: lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando. Dile que está a tu lado. La misión surge, el impulso de la obra del liderazgo surge cuando primero pones tu mirada, tu enfoque en la intimidad, meditando, deleitándote y saciándote en la presencia del Señor. Dios no te quiere llevar a que distribuyas otro sin que tú lo hayas disfrutado. Hay gente que vende productos que no los prueba. Y hay gente que predica el evangelio que no ha probado la bondad del Señor. Pero tú necesitas probar en intimidad lo bueno que es el Señor, porque cuando te pares y abras tu boca, el Señor llenará tu boca y lo que brote de ti impactará a otros también. Una cosa es hablar lo que sabe y otra cosa es hablar lo que has vivido y lo que has experimentado. El apóstol Juan dijo esto: nosotros hablamos lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, para que ustedes también tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando no finges tu consagración, cuando no finges tu fe, cuando no finges tu caminar de amor, porque tú tienes intimidad con Dios, entonces cuando tú hablas, otros entran en comunión con Dios. Porque hablas de lo que has visto, hablas de lo que has oído, hablas de lo que has experimentado. Mi corazón te ha oído decir, dice el verso 8, ven y conversa conmigo. Dile que está a tu lado: necesitas conversaciones con Dios que van a producir impulso en tu vida. Cuando tú conversas con Dios y Dios te da una palabra, es tremendo impulso. Es tremendo impulso. Pero entonces el salmista luego termina, que es David, dice: enséñame cómo vivir, verso 11, guíame por el camino correcto. No es posible estar en intimidad y salir sin dirección. No es posible estar en intimidad y salir sin convicción. No es posible estar en intimidad y salir sin pasión, sin impulso. La intimidad siempre produce impulso en nosotros. Por eso Jesús, antes de escoger a los discípulos, subió al monte a orar. Luego bajó y escogió a los que él quería y los llamó para que estuvieran con él. Tú y yo hemos sido llamados para estar con él, y en él recibimos impulso para ir a hacer la labor. Entonces él dijo: yo confío en que veré la bondad del Señor. Es importante, no podemos hacer la obra sin ver, sin experimentar, sin saber de qué estamos hablando. Mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Siempre que tú estás en intimidad y en consagración, tú eres fortalecido. Pablo dijo: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de mi Señor Jesucristo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior. Somos fortalecidos desde adentro. Abraham, Dios se le revela y le dice: deja a tu padre, a la casa de tu padre, a tu tierra, a tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. No a la que tú quieres, no a la que tú piensas, sino a la que yo te mostraré. Solo podemos heredar y conquistar lo que Dios nos entrega. Y lo que Dios nos entrega, Dios primero nos lo muestra. Dios nos muestra lo que Él tiene preparado. Por eso somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, que Dios preparó de antemano. Ok, entonces ahora ¿quién está preparando a nosotros? Nos está preparando para lo que está preparado, para que caminemos en ellas por fe, para que andemos en ella creyendo que ya está hecho, cumplido, pagado y completo en Cristo Jesús. Solo somos ejecutores de aquello que ya está establecido por Dios. Entonces Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Después de que Lot se separó: alza tus ojos y mira, porque el lugar donde estás, hacia el norte, al sur, al este y al oeste, toda la tierra que ves. Me parece extraordinario. No podemos tomar lo que no vemos y lo que Dios no nos muestra, pero Dios dijo: lo que yo te mostraré. A veces hay cristianos tomando lo que Dios no les ha mostrado, pero si Dios te lo mostró, ponle el pie adelante, porque Dios está contigo. Si Él te lo mostró, Dios te dará el impulso para que lo alcances.
Moisés habló con Dios cara a cara y aprendió en la zarza que Dios es yo soy, el existente. Él dijo: iré pues y contemplaré esta gran visión. Este congreso se trata de ¿qué? Visión. Y la visión es algo que se admira, se contempla y se medita. El ejercicio del liderazgo es estar meditando continuamente en lo que Dios te está mostrando. Mucha gente se emociona con lo que Dios le habla, pero una palabra profética tiene que despertar tu imaginación y tu entendimiento y tu visión. Te voy a dar mi testimonio. Yo tenía 18 años y como era bien inquieto en mi iglesia, estaba en la música, pero me encantaba servir en todo. Yo a los 13 años era ujier con una corbata de cuero vino tinto, delgadita así como. Y ahí estaba yo a los 13 años siendo ujier con mi papá en la iglesia. Y me introduje en la música, en el ministerio juvenil. Y un día hicieron un campamento para niños en Salazar de las Palmas y llevaron 120 niños para un retiro. Y estaban buscando entonces personas que ayudaran a cuidar a los niños y fueran como mentores y en las habitaciones, en los cuartos ayudaran con los niños. Y yo levanté la mano. Heme aquí. Y nos fuimos allá. Y la segunda noche, la directora, la coordinadora general del Ministerio de Niños dijo: vamos a pasar un tiempo en oración esta noche. Armaron una carpa en medio de los lugares donde estaban durmiendo los niños y pusieron una carpa como para unas 10 personas y mis amigos todos que estaban ayudando con los niños se fueron a dormir, pero yo salí como a las 10, 11 de la noche y nos metimos allá en esa carpa. Éramos como 8 personas metidos en esa carpa y estábamos de rodillas orando, todo el mundo estaba ahí orando, adorando al Señor. Y el Señor me dijo: entóname ese cántico, entóname un cántico. Y yo le dije: ¿cuál, Señor? ¿Qué canción quieres tú que yo cante ahora? Y estaba pensando en el listado de todas las canciones que conocía de la iglesia. Me dijo: no, esa que yo puse en tu corazón, esa que compusiste. Y yo había compuesto un cántico basado en el libro de Isaías, capítulo 43. Y yo empecé a entonarla. A mí era muy tímido, me daba pena hasta con 5 personas al frente cantarla. Pero empecé a cantarla y cuando yo estaba cantando, el Espíritu Santo me sacó del lugar de donde yo estaba en espíritu y me llevó a diferentes ciudades del mundo. Y yo empecé a volar sobre ciudades diferentes, ciudades a las orillas de la montaña, ciudades a las orillas del mar, ciudades extensas, ciudades alargadas. Vi muchas ciudades. Y cuando estaba viendo esas ciudades, de repente vi un micrófono al frente mío. Y volví al lugar y el Señor me dijo: yo te tengo para que lleves mi palabra a diferentes lugares. En intimidad recibí un impulso extraordinario. Cuando terminamos de orar, se acercó una persona y me dijo, resplandecía de ti, salían como rayos y alumbraba toda la carpa adentro. Yo no vi ese resplandor, esos rayos, pero esa persona lo pudo ver. Y cuando tú entras a la carpa, ¿sabes? Te voy a invitar a esto. Dios dijo: restauraré el tabernáculo caído de David. Y el tabernáculo de David, ¿sabe cuál fue? Cuando él trajo el arca, puso una carpa cerca de su casa y dijo: quiero la presencia de Dios aquí cerca. No era una gran carpa, no era el gran tabernáculo, no era todo lo que estaba construido, pero era la pasión y el deseo. Lo que Dios quiere es restaurar el deseo y la pasión de sus hijos por estar en intimidad. Por eso, cada vez que yo tomo un avión, me pido a la ventana. Porque yo quiero ver las ciudades. Yo quiero ver, porque cada vez que estoy allí, me transporta a cuando tenía 18 años. Y hoy ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Hoy ver lo que Dios ha estado haciendo y cómo me ha impulsado a llevar la palabra. Solo puedo decir, surgió de un solo lugar: intimidad con Dios, consagración. Allí estuvo Abraham en intimidad, caminando con Dios. Si tú lees Génesis capítulo 12, dice que tan pronto él empezó a caminar sobre la tierra, levantó un altar y empezó a adorar a Dios. Moisés igual, dice: iré y contemplaré esta gran visión. ¿Cuántos saben que Dios primero te va a mostrar lo que Él tiene preparado? Dice: lo que sucedió, yo antes lo dije, lo hice público y lo hice pronto. Dios te lo va a mostrar, Dios te lo va a publicar y te lo va a compartir.
¿Por qué la zarza no se consume? Dijo Moisés. Y cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, dile que está a tu lado, te estás acercando para mirar, para contemplar la hermosura del Señor, para ver la maravilla, para ver el fuego de Dios, para habitar con las llamas eternas. Lo llamó desde el medio de la zarza diciéndole: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Que tu heme aquí no sea solo para un llamado de un hombre, es que tu heme aquí venga del cielo. Que tu heme aquí venga de un llamado celestial. Yo soy el que soy, añadió. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Una cosa es cuando yo me envío, cuando yo voy, cuando yo quiero ir, y otra cosa es cuando yo soy con el que me encontré, me envía. El impulso más extraordinario. Samuel estaba acostado y escuchó la voz: Samuel, Samuel, y dijo: heme aquí, después de que el sacerdote Elí le dio esa indicación. Dice la Biblia: ninguna de sus palabras cayó por tierra. Cuando tu impulso del liderazgo y de tu llamado viene de la intimidad, todo lo que Dios habla a través de ti no cae por tierra, se cumple. Isaías también dijo, cuando entró al templo, y él fue al templo porque estaba afligido el año en que murió el rey Usías, pero dice: vio cómo la gloria del Señor llenaba el templo. Y vinieron carbones encendidos porque se dio cuenta que habitaba en pueblo de labios inmundos, fue purificado y entendió el llamado, el propósito de llevar la palabra a las naciones. Y entonces Isaías dijo: heme aquí. Isaías 33:16 dice: él vivirá en las alturas. ¿Dónde vive la gente que tiene un impulso y que está siendo elevado para posicionamientos donde la gloria de Dios se manifiesta a mayores niveles? En las alturas. Si pasamos demasiado ocupados en las cosas terrenales y no tenemos nuestra mirada en lugares celestiales, vamos a perder el impulso. Y hay gente que en consagración recibe algo de Dios, pero luego deja que las cosas terrenales lo distraigan. Su pan le será provisto y su agua no faltará. ¿Cuántos saben que Dios se encarga de nosotros y Él nos cuida y nos sustenta? Pero me encanta el versículo siguiente, el 17. Tus ojos verán al Rey en su hermosura y verán una tierra que se extiende a la distancia. Si no has visto la grandeza y la hermosura del Señor, no entenderás la belleza y la grandeza del ministerio. Primero Dios te muestra su grandeza y su hermosura, y luego ves la tierra que se extiende. Dios dijo: verás al Rey en su hermosura. Tal vez lo que necesitas para tener más impulso es poder contemplar más la hermosura y la belleza del Señor. No puedes ver la hermosura y la belleza del Señor y no tener pasión encendida en tu corazón para ir a hacer el ministerio. Porque si Dios te llamó en intimidad, no hay nada público y no hay nada externo que te pueda detener. Tu impulso es irreversible cuando surge de la intimidad con Dios. Irreversible. He pasado de todo a lo largo de los años en el ministerio, pero hay un impulso irreversible. Hay un impulso que no se detiene. ¿Y por qué ese impulso no se detiene? Porque lo mantengo en intimidad. Lo que surge en el espíritu, lo que empieza en el espíritu, tiene que terminar en el espíritu. Tiene que llegar al final. Los Gálatas empezaron en el espíritu y luego se fueron a las obras de la carne. David empezó en la unción y luego empezó a censar gente y dijo: ¿cuánto tengo? ¿Cuánto he alcanzado? Empezó en el espíritu y terminó contando esfuerzos humanos. Tú y yo empezamos en el espíritu y sostenemos todas las cosas por el impulso del Espíritu Santo. Ve a Hechos capítulo 26, versículo 15 al 19. Pablo no fue rebelde a la visión celestial. ¿Por qué? Porque no lo recibió de hombres, lo recibió del cielo. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate. ¿Cuántos saben que la visión nos da impulso y nos levanta? La revelación en intimidad. Porque te he aparecido para esto. Escúchame, Dios no se te aparece sin propósito. Dios no visita sin propósito. ¿Sí? La palabra visitar ha tenido una connotación especial para mí, porque la palabra visitar significa cargar. Y cuando Dios viene y se manifiesta a tu vida, es porque Él viene con una cosa que te va a cargar, que va a hacer que tú seas nutrido, alimentado para poder avanzar hacia el propósito de Dios. Y entonces Dios se manifiesta a Pablo y le dice: para esto he aparecido a ti, para constituirte en ministro
y testigo de las cosas que has visto de mí. No podemos hablar como Job de cosas que no hemos visto y que no hemos entendido. La predicación que no tiene fruto, el ministerio que no tiene fruto, el liderazgo que no tiene fruto, es aquel que repite lo que oye, pero que no lo ha visto directamente en intimidad con Dios. Es muy diferente las prédicas de tu pastor cuando has estado en intimidad a cuando vienes como siervo que brama por las corrientes de las aguas el domingo. El sábado, ustedes se reúnen el sábado, ¿verdad? Es muy diferente cuando tú vienes de estar en intimidad en la semana y recibes una palabra de tus pastores, a cuando vienes a ver qué te dice Dios y encontrando respuestas. Es muy distinto. Cuando tú vienes de intimidad, la palabra impacta en tu corazón, ¿sí? Y la palabra genera un impulso extraordinario. Es necesario entonces que nosotros veamos, dice, aquellas cosas en que apareceré a ti. Voltea con tu vecino y dile, Dios se va a aparecer a ti, se va a manifestar en intimidad y te va a hablar de cosas que Él tiene preparadas para tu vida. Y las personas que han estado en intimidad dejan de tener miedo a lo público. Yo te libraré del pueblo y de los gentiles. Yo tenía miedo a estar en público, me di cuenta que era orgullo. Estaba cuidando de mí mismo y de la imagen. Pero cuando entendí quién me cuidaba, quién estaba conmigo y quién me enviaba, dejé de pararme con temor ante cualquier persona. Porque sé quién es el que me envía y el que me cuida. Pablo dijo, y el Señor le dijo a Pablo, no temas, Pablo, habla y no calles, porque estoy contigo y tengo mucha gente en esta ciudad. Cuando tú sabes quién te envía, tú dejas de tener temor al hombre. Porque si te envió Dios, el hombre no te puede parar. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso solo surge en intimidad. El ministerio de Elías se volvió un ministerio demasiado público y se olvidó de la intimidad por un momento y luego estaba derribado por el temor de los hombres. ¿Cómo Dios lo restauró? Fue a la cueva y allá lo alimentó. Pero cuando lo alimentó, dice la Biblia, que fue fortalecido y caminó 40 días hasta llegar al monte de Horeb. Escúchame, el primer impulso y alimento no es para que te vayas a hacer la obra. El primer impulso y alimento de Dios siempre es para que vayas más alto en su presencia. Dios le recordó a Elías, lo que necesitas es más monte. Y hay gente que lo pasa demasiado en el valle y por eso están cansados del camino. Te hace falta monte. Y Elías fue al monte. Y luego dice que lo fortaleció de nuevo y esto fue lo que le dijo. Ahora sí, Elías, come y bebe porque largo camino te queda. Hay gente que se queda en el camino porque no se alimenta suficiente en el monte, en las alturas de Dios. Pero cuando estás en las alturas, escúchame, tus ojos no solo verán al Rey en su hermosura, verán una tierra que se extiende a la distancia. Tu ministerio empieza a tener un alcance, una visión mucho más alta, mucho más larga, mucho más extensa. Entonces, Pablo luego dice, yo te libraré del pueblo a los cuales ahora yo te envío para abrir sus ojos. Pablo entendió entonces, ¿verdad? Porque él vio, iba a poder abrir los ojos de los demás. Y entonces Pablo termina diciendo, no fui rebelde a la visión celestial. Solo gente de intimidad no es rebelde a la visión. Cuando gente empieza a contender conmigo con la visión y con lo que hacemos, yo solo tengo una respuesta: necesita intimidad. Porque esta visión que estoy desarrollando no nació de imaginación humana, no nació de caprichos de hombre, vino revelado del cielo. Y solo una persona que está en intimidad puede conectarse a esa visión. Si nació en una intimidad de sus pastores, solo en intimidad tú puedes conectarte a esta visión y puedes fluir con ella a lo largo del camino y a lo largo de la historia. Por eso la invitación para ustedes aquí esta mañana es: ¿quién ha estado en el consejo, en el secreto del Señor y ha percibido y oído su palabra? ¿Quién? ¿Quién ha estado atento a su palabra y la ha obedecido? Yo no enviaba a aquellos profetas, pero ellos corrían. Pablo dijo, no voy a correr en vano. Hay gente que corre en el ministerio en vano. En estos días tengo una familia que me ha impactado el corazón. Es la esposa de un pastor y sus hijos. Y ellas, cuando le dije, quiero hablar contigo, estaba muy inquieto, nos sentamos en la oficina
Y le dije, cuéntame, ¿por qué estás aquí? Y me dijo, con mi esposo abrimos cerca de 16 obras misioneras en este país. Pero había algo de lo que yo no me daba cuenta, y es que todo era trabajo, ministerio, servicio. Hicimos, fuimos, bajamos. Pero él conmigo y mi familia, y no era tan cuidadoso, y no era tan cercano, y no pasaba tiempo con nosotros, y yo siempre sentí que había algo extraño. Pues el año pasado me dijo, vino él y me dijo, yo siempre he tenido esta lucha en mi interior, me gustan los hombres, así que no quiero más nada contigo. Y se paró frente a la iglesia y dijo, soy homosexual, así Dios me hizo, y el que quiera seguir en esta iglesia bien, y los que no se van. Y ahora está una mujer golpeada, unos hijos que no quieren seguir el ministerio, que no quieren saber nada, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo se pudieron abrir 16 iglesias con un hombre que tenía asuntos no resueltos en su interior? Era como Gedeón, tenía la unción arriba, pero no tenía intimidad. Tenía asuntos que nunca resolvió en lo íntimo. Y tarde o temprano los asuntos íntimos que no resolvemos salen a la luz. ¿Quién? Yo no los envié. ¿Por qué corrieron? Y uno dice, ¿cómo corrió esta persona? Si no estaba en lo íntimo. Si hubiera estado en lo íntimo, lo primero es que había visto la hermosura del Señor, había visto la santidad de Dios, había sido santificado, había sido lavado, y todo eso había sido resuelto en su interior. Pero nunca lo resolvió, porque hay gente que solo está orando para que le vaya bien en su ministerio, en su llamado, pero no están buscando intimidad con Dios. Si hubieran estado en mi consejo secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Número 2, la fuerza del impulso está en la acción, el esfuerzo y la disciplina que vienen de la gracia. Y esto es importante, porque el impulso empieza en intimidad, pero lo que surge en intimidad tiene que sostenerlo en acción. Y esa pasión y esa fuerza viene de la gracia. Segunda de Timoteo 2:1, Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿De dónde vienen nuestras fuerzas? De la gracia del Señor. Pero mire a dónde nos lleva la gracia del Señor. La gracia es fuente de nuestro impulso, es la fuerza. Necesitamos perseverar en la gracia, dijo Pablo, y necesitamos esperar por completo en la gracia del Señor. Su gracia es suficiente. Por lo tanto, en nuestras debilidades, su gracia nos hace cada vez más fuertes, más y más fuertes. Cuando nos sentimos débiles, su gracia incrementa en nosotros. Pablo dijo, lo que soy es por la gracia del Señor. Y he trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Dígale que está a su lado, gente de gracia, es gente de esfuerzo, es gente de valentía, es gente de trabajo. Hay gente que cree que gracia, ¿cierto?, es quedarse esperando a que vaya Dios haga algo. No, gracia es Dios conmigo. Es el Señor conmigo, no son mis fuerzas, no es mi capacidad, no es mi sabiduría, mi inteligencia. Yo soy el instrumento, pero la gracia de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Serás instrumento de gracia. Pablo dijo, el ministerio que he recibido por gracia. Si lo recibiste por gracia, la gracia es la que te sigue impulsando y sosteniendo a lo largo del tiempo. Pero en la gracia nos esforzamos, que significa cuando nos sentimos agotados, nos sentimos cansados, vamos a la fuente de la gracia. Es más, no necesitamos esperar a estar cansados, necesitamos estar todo el tiempo añadiendo gracia sobre gracia. Quiere decir que yo no voy solo a beber cuando ya estoy que no doy más. Yo recibo gracia sobre gracia. Aun cuando me siento bien, tomo más gracia para estar más fuerte y más gracia para estar más fuerte. Y siempre estar avanzando en la obra del Señor. Hay gente que solo está como, cuando ya no da más, ahí busco y vuelvo. Y tengo amigos que a veces me he subido al carro y tienen el tanque allá al fondo. Cuando ya les empieza a alumbrar, ahí toca ir a echar gasolina. Pero ¿sabe qué? Cuando tú dejas la gasolina al fondo, empiezan todas las virutas y todos el mugre y la basura que está ahí todavía, los contaminantes, y empiezan a tapar
el funcionamiento, la inyección del vehículo. Entonces aprendí de alguien que no debo dejarlo bajar, a veces por tiempo, ocupaciones, y no logro echarle. Y sabe que entre menos gasolina tiene el carro, más se evapora y más rápido se gasta. Los que tienen carro se han dado cuenta que es así. Pero me he dado cuenta en que entre más lo lleno, más rinde. ¿Sí? Porque el calor no la evapora, está full ahí en el tanque. Entre más lleno estás, más avanzas y menos te cansas. Y te mantienes fortalecido en la gracia del Señor. Pablo dijo que la gracia del Señor, número uno, nos hace como soldados, listos para soportar lo que sea. Como soldados, ¿sí? Que la gracia del Señor no solo nos hace valientes para resistir la oposición y los enemigos, porque ¿cuántos saben que todas las puertas abiertas tienen adversarios? Pablo dijo, el Señor me ha abierto puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Pero además tenemos que ser disciplinados como los atletas. Dijo, y el atleta de todo se abstiene. ¿Para qué? Para recibir la corona. Pero también dijo que la gracia nos permite ser esforzados como los labradores, que antes de ver el fruto trabajan primero. El fruto no llega si no hay trabajo primero. El precioso fruto que esperamos con paciencia, pero que el libro de Hebreos dice: primero se ara la tierra, se siembra y luego se cree que vendrá la gracia del Señor, la lluvia, para hacer que traiga resultados. Pablo dijo en 1 Corintios: yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios no puede hacer crecer lo que tú no siembras. Dios no puede hacer crecer lo que tú no riegas. Dios solo puede prosperar la obra de tus manos. Siempre que hay un impulso en la gracia, hay una respuesta de acción. Llevar a cabo lo que la gracia de Dios inspira en el corazón. Pablo le dijo a los corintios: ustedes ya conocen la gracia, ahora lleven a cabo lo que tuvieron en su deseo, el deseo en su corazón. O sea, la gracia les produjo el deseo de dar, pero ellos no habían cumplido con el dar. Si Dios te pone el deseo de algo y la gracia te impulsa en algo, tú tienes que llevarlo en acción pronto. Porque cuando tú no pones en acción lo que Dios te impulsa, se va enfriando, se va agotando, se va apagando. Y hay gente que deja apagar el deseo. Como decía mi Señor Padre, tengo unas ganas, pero me las aguanto. Y hay gente que cuando Dios pone el querer en ellos, ellos no toman acción de nada. No toman acción. ¿Cuál es la acción que tienes que tomar para este año? El año 2025 está representado por la letra Hey, la quinta letra del alfabeto hebreo. Por eso creemos que este año es un año de superabundante gracia del Señor. Hey está representado por la imagen de una mano abierta, que literalmente significa la gracia, la bondad y el favor de Dios. Esa letra aparece 2 veces en el nombre de Dios Yahvé, que traduce salvación, ayuda y entrega. Es el mismo nombre de Yeshua y es el mismo nombre de Jesús. Jesús vino para rescatarnos, salvarnos, pero es el mismo que también hizo una entrega que tenemos que llevar con su impulso, su fuerza y su Espíritu Santo. Con su gracia y su favor vamos a terminar con esta entrega. Josué, el Señor le dijo: esfuérzate y sé, porque yo estoy contigo. Si tú sabes que tú no vas solo, que el Señor está contigo, que la gracia está contigo, tú te esfuerzas y eres valiente. Yo vine aquí con esfuerzo. Anoche inicié nuestra cumbre de actualización. Estamos toda la tarde también, pero yo vengo con esfuerzo. ¿Por qué? Porque sé que el Señor está conmigo y que lo que yo hago no es en vano, que el Espíritu Santo obra y me da favor y gracia para hacer lo que hago. La palabra Shanan es favorecer, es Dios inclinándose para levantarnos con bondad, es Dios acercándose para conceder. El Shanan, el favor de Dios, es Dios te dice: concedido, concedido, concedido. Y cuando Dios te dice concedido, entonces le dijo el profeta Natán a David: haz lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y si es el favor y la gracia que te lo está diciendo concedido, échale mano. Pon acción y échale mano. Yo vi la gracia del Señor cuando no tenía carro, andaba en Transmilenio. Y yo estaba molesto, la gente empujando. Estaba en el último año de rema, pero vino la voz del Espíritu Santo y me dijo: ¿por qué estás molesto? Le dije: Señor, la gente, mi esposa embarazada, ya estaba como de 8 meses, la gente no le da silla. Con una mano cogía aquí la Biblia y la agenda
y mi esposa ahora aquí tratando de sostenerla y la gente empujando y dando codazos. Y yo estaba molesto y el Señor me dijo, pero deberías dar gracias porque el carro que tú necesitas, yo ya te lo concedí. Y yo dije, ¿qué? Yo aquí en la contienda y no estoy entendiendo lo que está concedido. Dios viene y te dice, está concedido por mi gracia. Así que cada vez que me subía en el Transmilenio decía, gracias Señor, porque está concedido. Y sabe que Dios te impulsa. Mire, Dios tiene maneras de impulsarte. Cuando gente empieza a preguntarte por cosas que tú dices, ¿por qué me preguntan por eso? Tú tienes que saber que Dios está en el asunto. Y terminábamos clases de rema y yo no sé, pastores, compañeros me decían, ¿trajiste carro hoy? Dice, ¿por qué no? ¿Por qué me preguntan por eso? Pero cuando me preguntaban sabía que Dios estaba impulsándome a eso con su gracia. Entonces, ¿sabe qué? Fui con mi esposa y le dije, nos vamos a comprarle las cosas al carro. Y nos fuimos a un almacén, compramos valletilla, silicona para limpiarlo y nos compramos la cruceta. Bueno, ya estoy listo. Y un día terminando un culto se me acercó una persona y me dijo, pastor, ¿cuál es el carro que a ti te gusta, la marca? Y le dije, tal marca. Me dijo, yo trabajo en ese concesionario. Y un impulso vino a mí y supe que era el momento. Y cuando llegamos allá a revisar, me dijo, hay una señora que tiene un carro apenas con 20,000 kilómetros, es profesora de la Universidad Nacional y apenas se mueve desde detrás del consejo a la Universidad Nacional para dictar clases. El carro está entero nuevo y lo está vendiendo. Y vino la gracia del Señor y fue mi primer carro. Cuando Dios te impulsa, tú tienes que empezar a moverte y a tomar acción. Moisés, el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Hoy tienes que saber con qué Dios te cargó. Cuando tú sales de la intimidad, tú sales con carga. No la de este mundo, sino que sales cargado de cosas de Dios. De este congreso, tú saldrás cargado. Y la pregunta que tienes que hacerte cuando salgas de este domingo es, ¿qué tengo en mis manos ahora? Y Moisés miró y dijo, una vara, parece una cosa insignificante. Pues Dios dijo, extiéndela, lánzala a la tierra, porque lo que tú has recibido viene del cielo. Lánzalo. Moisés lanzó, se convirtió en serpiente. Ahora eso que venía de Dios, ahora Moisés está huyendo de la serpiente. Pero dice, cógela de la cola y volvió otra vez a ser vara. Escúchame, Dios te ha dado una autoridad para que administre las cosas que Él ha puesto en tus manos. Y Moisés regresó. ¿Sabe qué dice la Biblia en Génesis? En Éxodo 4:20, tomó a su mujer, tomó a sus hijos y tomó la vara y se devolvió a Egipto. Hay gente que toma la vara, pero se olvida que tiene que tomar a su mujer y a sus hijos. Porque el ministerio no es solo, el ministerio es con tu casa y tu familia. Así que antes de tomar los dones y las cosas del ministerio, no te olvides de tomar a tu familia que está contigo en el llamado, involucrado. David, el Señor le dijo, haz lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. ¿Sabe qué dice el libro de Hechos? Que David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir el templo. Por cuanto estuvo en su corazón, dice, el anhelo y el deseo por la casa del Señor. El Señor le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza, tú salvarás. ¿Acaso no te envío yo? La palabra fuerza es coach o coach, que significa ser firme, tener vigor, literalmente fuerza, capacidad, los medios para producir. También significa resistencia, habilidad, frutos, poder, fortaleza, sustancia, riqueza. O sea, Dios le dijo, ya te he dado toda la capacidad, toda la fuerza, solo tienes que ir y usar la gracia que te he dado. Y por eso lo llamó varón esforzado y valiente. Sacude el que tienes a tu lado y dile, hey, eres esforzado y valiente porque tienes la gracia del Señor. Así que levántate y haz lo que Dios puso en tu corazón. La gracia te hará valiente y te impulsará para lograr el propósito de Dios. Tú traerás gran victoria para el reino del Señor. Hechos 2:14, nueva traducción viviente. Esto lo predicó, lo predicó uno de mi equipo ministerial hace unos 3 domingos atrás en el mes de enero. Y cuando él leyó este texto hizo un boom ahí en mi corazón,
me pareció extraordinario. La Biblia dice en Hechos 2:14, ¿sí? Cuando vino el Pentecostés, dice la Biblia, que Pedro se levantó con los 11. Es correcto, ¿verdad? Se levantó. Recuerden que ya habían escogido el reemplazo en el capítulo 1 y ya estaba allí Matías. Entonces Pedro se levantó con los 11. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces Pedro, dando un paso hacia adelante, cuando predicó, 3,000 fueron nacidos de nuevo. Escúchame, tú has recibido el Pentecostés, tú has recibido el fuego del Espíritu Santo y tú has recibido la gracia del Señor. Ahora te toca poner un paso hacia adelante, porque el Señor está contigo y cuando abras tu boca, el Señor te respaldará. Hay gente que está esperando a ver qué pasa. Mire lo que dijo Nehemías y lo que dijo Esdras: la bondadosa mano del Señor está conmigo. Por eso se levantaron y edificaron la casa del Señor. Puedes buscarlo en Esdras capítulo 7. El versículo 23, Esdras dijo: todo lo que ha sido ordenado por el Dios de los cielos se ha hecho diligentemente para la casa del Dios de los cielos. Y entonces el versículo 28 dice: así me fortalecí, pues la mano del Señor de Dios estaba conmigo. Cuando una persona sabe que el favor está con él, se vuelve diligente. Diligente. La negligencia es falta de confianza en el favor y en la gracia del Señor. Pero cuando tú sabes que Dios está contigo, te vuelves diligente. Hebreos 6 dice que debemos mostrar la misma diligencia del principio. ¿Qué diligencia? El versículo anterior dice: en el trabajo de amor y en la obra de fe que ustedes han tenido sirviendo a los santos. La gente de fe, la gente de amor, la gente de gracia sirve con diligencia desde el principio hasta el final. Jesús amó a los discípulos, dice, hasta el fin. Necesitamos gente que cree en el poder de la gracia, que sostiene el impulso, que da fuerza al impulso para ir hacia adelante. ¿Alguien cree eso? Hechos 11:21 dice: la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Pero me encanta porque Marcos 16 dice: salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor. Cuando tú te mueves y tú sales, el Señor está contigo. Ahora, la eficiencia del impulso está en el acuerdo y la organización para la ejecución. Y aquí hay personas que fallan. ¿Dónde está la fuente del impulso? Intimidad, consagración. ¿Dónde está la fuerza del impulso? Gracia del Señor, que nos hace diligentes. Ahora, ¿dónde está la eficiencia del impulso? La eficiencia del impulso en el acuerdo. Por eso Dios puso orden, separación, pero luego dijo esto: que sean uno, que sean una sola carne. ¿Cómo Adán y Eva podían ser eficientes en el proceso de fructificar? Siendo una sola carne. Para fructificar necesitamos unidad. Génesis 11 dice que todos los que se habían reunido, ¿okay?, el pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma. Y eso que han comenzado a hacer, ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. Nada los hará desistir. ¿Por qué? Porque estaban unidos. Y entonces dice que vino confusión y se esparcieron. La confusión daña la unidad. Y donde no hay una iglesia organizada y donde no hay claridad y no hay orden, la gente se dispersa. Pero la iglesia necesita unidad en la organización, porque eso es la eficiencia, sacar el mayor provecho del propósito. Jueces 20:11 dice que todos los hombres en Israel se juntaron contra la ciudad y estaban unidos como un solo hombre. Dile que está a tu lado: seremos más eficientes si estamos unidos como un solo hombre. Esdras 3 dice: se reunieron como un solo hombre en Jerusalén y edificaron el altar. Cada vez que la iglesia se reúne como uno, se vuelve eficiente el trabajo. A veces la falta de eficiencia del trabajo es por falta de unidad. La unidad le da eficiencia al trabajo que tú y yo hacemos. Y en Juan 17, Jesús dijo que sean uno para que el mundo les crea. Cuando tú y yo somos uno en la obra y nos unimos para hacer el propósito, logramos resultados. Y número 4, para terminar, el alcance del impulso es un corazón ensanchado y sin límites. Vamos a repetir nuevamente: la fuente del impulso, ¿cuál es? Consagración en intimidad.
La fuerza del impulso para la misión, la gracia del Señor. La eficiencia de ese impulso, unidad en organización. El trabajo de sus pastores es que haya unidad y que haya organización en el trabajo. Pero siempre aparece el que dice, a mí no me parece que lo hagamos así, ¿cierto? Y eso empieza a dañar la eficiencia y a hacer que el esfuerzo se haga mayor. Dile que está a su lado, colabore, colabore. El alcance del impulso es un corazón ensanchado, porque viene el día, Pastor Santiago, en que se edificarán los muros y en el que se ampliarán tus límites. Y se cumplirá velozmente la palabra y la obra se hará con prontitud. Porque el Espíritu no se ha limitado. Porque su mano fuerte y su brazo extendido no se ha cortado. Porque su amor no tiene límites. Nada de pensamientos ni palabras limitantes en esta iglesia. No retengas. No te acomodes. No sabes cómo Dios lo va a hacer. Pero Dios romperá cuerdas y estacas y extenderá, porque no se puede contener lo que Dios hará en esta casa. ¿Alguien dice amén? Isaías 26:11 dice: cuanto más vida das, más gloria exhibes y extiendes las fronteras para darle cabida a más vida. Y Dios extenderá la frontera para darle cabida a más vida. Y entre tú más des, Dios traerá más vidas que van a recibir del Señor. Por eso Dios dice en Isaías 54: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. Porque más son los hijos de la desamparada que la de aquella que estaba casada. Dile que está a tu lado: prepárate, haz campo, haz lugar, porque más hijos vienen para esta visión, para este propósito. Ensancha, extiende, no te limites, no repares en gastos. Y quiero decir proféticamente, he escogido estos textos proféticamente para esta iglesia. Isaías 64, 3 al 4. Cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras temibles, por encima de nuestras mayores expectativas. Dios dice: pon la marca donde quieras, que igual yo la superaré. Lanza lo que más puedas adelante, de todas maneras yo superaré tus expectativas. Y a veces por temor tiramos aquí apenas a unos pasos. Pero Dios te dice: ahora, tú no puedes poner tu paso allá al otro lado, pero puedes poner tu visión, tu meta, tu objetivo adelante, y tus pasos te llevarán hasta ese lugar. Pero cuando llegues a ese lugar te darás cuenta que es mucho más de lo que habías pensado o imaginado, que es mucho más lo que Dios tenía preparado para ti. Cuando yo empecé la obra, esto era mi filosofía: oh, mi manada pequeña. Y Dios me dijo: no, te tengo para cosas mayores. No te limites, no te contengas y no repares en gastos. ¿Y sabe qué? Cada vez que hemos hecho inversiones, Dios trae crecimiento. Cada vez que dejamos de retener y cogemos e invertimos, Dios trae aumento y crecimiento. ¿Y cómo temblaron los montes desde el principio del mundo? Ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. ¿Alguien aquí está esperando cosas gloriosas, cosas grandes y extraordinarias? Pues déjame decirte, Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Y quiero terminar con Efesios 3:20, la versión del mensaje. Dios puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa Dios puede hacer. ¿Sabes? Mucho más de lo que jamás podrías imaginar. Podrías adivinar o pedir en tus sueños más locos. Dios te dice:
Imagina, piensa la cosa más loca. Yo lo puedo hacer. Pero Él no lo hace empujándonos, sino obrando dentro de nosotros, profunda y suavemente con su Espíritu. Dios obrará mucho más de lo que pedimos o entendemos, por el poder que obra en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia, por todas las edades y por todos los siglos. Te invito a que te pongas de pie y que ensanches tu mente, ensanches tu corazón y ensanches tu boca. Pablo dijo: nosotros no tenemos el corazón estrecho, por eso hemos venido con el corazón ensanchado y con la boca abierta. Un corazón estrecho es una boca cerrada, pero un corazón ensanchado es una boca abierta que declara las grandezas y maravillas del Señor. Y te voy a dar un minuto, que le estoy robando ya el tiempo a Pastor Ernesto, pero como es mi amigo, él sabe qué hacer, luego cuadramos cuentas. Quiero que tomes un minuto y que te atrevas a ensancharte. ¿Sabe? El profeta dijo: encontraré respiradero. Cuando el vino nuevo viene, tiene que encontrar un lugar para respirar, para ensancharse, ¿sabe? Y ese respiradero es tu boca. Y tú tienes que abrir tu boca y empezar a declarar las grandezas del Señor. Te voy a dar un minuto para que generes ensanchamiento, extensión, para que generes, porque ese es el alcance de aquello que Dios hará contigo y mucho más allá de tus expectativas. Pero quiero que abras tu boca, vamos. No importa lo que sientas, no es una cuestión de emoción. Vamos, los quiero oír. Vamos, suelta esas palabras. Vamos, lanza más allá, lanza las palabras sobre tu familia, sobre los negocios, sobre las finanzas, sobre tu salud, sobre tu llamado, el ministerio, sobre la visión de esta casa. Lanza palabras, vamos, lánzalas. Dios te dice: lanza. Abre la ventana del oriente y lanza. Dios hará más. De la cosa más loca que te atrevas a declarar, de la cosa más loca que te atrevas a imaginar, Dios lo hará. Aceleramiento. Las palabras se cumplirán pronto, porque el Señor está con ustedes y el Señor hará mucho más allá de las expectativas que tú puedas tener, porque Dios obra a favor de los que confían en Él. Vamos, manos extendidas y boca ensanchada. Vamos, declara la gloria de Dios. Año de expansión, año de favor y gracia. La mano del Señor está contigo. Año de extender tu visión, año de alcanzar más allá, año de atreverse, de dar pasos hacia adelante, año de conquista, año de tomar más territorio, año de amplitud. No te limites, no contengas. Vamos, no lo contengas adentro, sácalo por tu boca. De la abundancia del corazón habla la boca. No lo retengas adentro, suéltalo. Dios te sorprenderá. Suéltalo. Vendrán más hijos, vendrá más fruto, vendrá más resultados a tu vida. Suéltalo. Dios te sorprenderá este año. La gracia te sorprenderá extraordinariamente. Aleluya. Alguien que celebre, alguien que ensanche, alguien que glorifique el nombre del Señor por lo que viene. Es mayor, es extraordinario, es más grande. Aleluya. El alcance del impulso que Dios te está dando está en tu boca. Si cierras tu boca, limitas. Tengo la persona que estoy mencionando que predicó, tenía un salario el año pasado de 14 millones de pesos. Y el Señor le dijo: quiero más tiempo para mi obra. Y fue a su empresa, a la empresa donde trabaja, y le dijo: jefe, voy a entregar mi cargo, pero de aquí en adelante voy a negociar contigo, y todo lo que yo venía manejando ahora lo vamos a negociar tú y yo a través de mi compañía. Ya en enero entregó el cargo, en enero.
empezaron a llamarlo desde Chile y de otros países para decirle: necesitamos que tú administres nuestros proyectos. Hay gente que no está entendiendo aquí lo que Dios está tratando de decirles. Yo no quiero que aplaudas, yo quiero que celebres a Dios y glorifiques con tu boca y digas: Señor, tú puedes hacer cosas más gloriosas. Entonces vino una de las gerentes, de las jefas, y dijo: venga, este hombre es necesario aquí, no lo podemos soltar así. Y entonces el jefe principal dijo: no, él no va a ser un empleado de aquí, él va a negociar directamente con nosotros y él nos va a ayudar a gestionar las cosas. Pasó de empleado a mayordomo y administrador de recursos y de finanzas y de bendiciones, porque Dios puede hacer más de lo que tú te atreves a imaginar. Dios hará mucho más allá, mucho más allá. ¿Alguien lo cree? Vamos, alguien que lo celebre esta hora y diga: gracias, Señor, tú harás mucho más allá de lo que puedo imaginar. Cosas mayores y grandes vendrán para la gloria del Señor. Aleluya.